recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Vamos, súbase, Padre. Sí, baby. Nos humillamos hoy. Nos humillamos, Padre. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Tú eres dueño. Tú eres dueño. Tú eres dueño. Dueño absoluto de mi vida. Dueño absoluto de mi corazón. Dueño. Mi dueño. Él es santo. Él es santo. Una ola del Espíritu aquí. Santo. Aleluya. Una ola. Dale la gloria. Espíritu Dale la Santo, gloria. Espíritu Santo. Dale la Reparte gloria. lengua, reparte lengua. Reparte lengua, reparte dones, reparte dones. Glorifícalo. Reparte dones, reparte dones. Glorifícalo. Reparte dones. Glorifícalo. Dones. Padre, bendícelo. Milagro, sanidad, Padre, milagro. bendícelo. Dones. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo, Señor. Aleluya. Somos tu pueblo. Oh, mi Ezequiel, a tu civilei. Estamos buscando lo dicho por el profeta Joel, lo repetido por los hechos apostólicos. Eso es lo que estamos buscando. Un derramamiento total del Espíritu que produzca milagro, maravilla, prodigio, que produzca gente alegre, que produzca gente de carácter, gente firme, gente caminando paso a paso en la fe del Señor Jesús. Eso es lo que estamos buscando y queremos que provoque el Señor eso. Amén. Ahora, pero gratis, a su nombre. En algunos casos se da de esa manera, en otros se da de otra, pero bueno, hermano, estamos aquí para ser bendecidos por Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Un poquito más el monitor, por favor, porque mi garganta no para desde que llegué. Dice así, Josué. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. A su nombre. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos, oremos, hermano. Gloria a Dios. Padre celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo. Que la ventana de los cielos se abra en esta hora, para que toda clase de milagros asombrosos sean hechos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, háblale a esta iglesia, háblame a mí también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, pónganse cómodos. En este capítulo, Dios enfatiza 3 veces la palabra esfuérzate y sé. Pero en el verso 9 dice: no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré donde quiera que tú vayas. ¿Qué significa la palabra temor? Este es un tema bien delicado. Usted va a ver lo que va a pasar esta noche después. Hay 2 tipos de sanidad y ustedes solo han visto una. A su nombre. No temas ni desmayes. ¿De dónde viene la palabra temor? La palabra temor es una emoción propia del ser humano. Una emoción propia del ser humano necesaria para la supervivencia. Y digo necesaria porque nos alerta cuando el peligro está cerca. A su nombre. Nos alerta cuando el peligro está cerca. Dígame, cuando se levanta en el desierto una cobra y comienza a cascabelear, ¿cómo se siente usted? Feliz. Los pelos se le erizan, se paraliza, da terror. Eso es miedo, temor. Cuando la Biblia habla acerca del temor, el temor se inicia en el libro de Génesis capítulo 3, verso 10. En el huerto del Edén. Esta es una de las maldiciones de la naturaleza caída. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y le fallan a Dios y pecan contra Dios, se esconden porque tuvieron miedo. Y Jehová aparece en medio del huerto y les dice: Adán, Eva, ¿dónde están? Y nadie responde, nadie contesta. Y de pronto, otra vez, Adán y Eva, ¿dónde están? Aquí. ¿Y qué hacen ahí? Estamos escondidos porque nos hemos dado cuenta que estábamos desnudos y tuvimos temor. A su nombre. ¿Y quién les enseñó que estabais desnudos? Y ya usted sabe lo demás. Amén. Ahí comienza la palabra temor. Esta emoción propia del ser humano, necesaria para la supervivencia, tiene consecuencias físicas en las personas. Está motivada por estímulos externos e internos. Cuando hablamos de estímulos internos, hablamos de cosas bien terribles. Hablamos de violaciones de tu padre, de tu tío, del hermano de tu padre o de algún amigo de tu padre que se quedó en casa. Hablamos de golpizas brutales de algunos padres medios enfermos. Hablamos de castigos de encierro en cuartos oscuros. Y ya usted sabe toda la gama de formas que existen para crear un trauma o una fobia. A su nombre. Cuando hablamos de temor es una cosa. Cuando ese temor se arraiga en el corazón de una manera exagerada, se determina con el nombre de fobia. ¿Y qué significa fobia? La fobia produce parálisis. La fobia produce un excesivo temor que hace muchas veces que la persona ya no reaccione, solamente se queda como traumatizada ante un excesivo temor por alguna causal. A su nombre. Y lamentablemente la vida cristiana, cuando se tiene temor, no se puede prosperar. Se tiene temor a las finanzas, se tiene temor
a la miseria, se tiene temor a la enfermedad, se tiene temor al futuro, se tiene temor a la muerte, se tiene temor a todo y vives una vida simplemente, hermanos, atemorizado, no tienes confianza, no tienes seguridad, estás en la iglesia pero no te sientes tranquilo, siempre estás dudando de las cosas de Dios porque estás lleno de temores, de cosas que están en lo profundo de tu corazón arraigadas. A su nombre. Antes de comenzar este ministerio, Dios me probó en una zona muy peligrosa. Me mandó a predicar en la zona roja en el tiempo del terrorismo. Casi 2 veces pierdo la vida. Yo sé lo que se siente cuando el terror te agarra o te alcanza. ¿Sabe cuál es el problema físico que produce el temor? El temor produce descargas excesivas de adrenalina, que es una sustancia que se agrega al organismo. Algunos juegan con la adrenalina con deportes extremos, arriesgando su vida todos los días. Otros simplemente, involuntariamente, son atacados por un terror excesivo y producen estas descargas de adrenalina. Y por eso hay tantos hermanos en la iglesia que dicen: ay, pastor, tengo nervios. Yo creo que de esos ha visto varios. Tengo nervios. ¿Cómo es nervios? ¿Acaso el nervio es una enfermedad? Tengo nervios, pastor. Tengo miedo, pastor. Mi hijo anda exaltado, no duerme, brinca de la cama, grita todo el día, no puede dormir. ¿Sabe qué? Te da insomnio, te produce problemas nerviosos, dislexias, te produce tartamudez, te produce problemas para comportarte, ataca tu personalidad, te vuelves introvertido, te vuelves una persona que no puede desarrollarse. Y a pesar de que tienes a Cristo en tu corazón, tienes un conflicto interno. En uno de los viajes misioneros que fui a la zona roja, yo viajaba con 2 señoritas, 2 hermanitas, que eran las del ministerio de alabanza. Y mi esposa a veces se quedaba al frente de la iglesia. Yo viajaba con un equipo y de estas 2 cantantes siempre iban conmigo. Estábamos en la zona roja y de verdad que daba miedo porque las incursiones terroristas eran constantes. Y a las 3 de la mañana nos levantábamos a guerrear en oración. Hasta las 6 o 7 hacíamos 4 horas de oración porque era un lugar donde se podía perder la vida con facilidad. Intercedíamos duro. Y ella era profeta, pero no podía profetizar bien, siempre se trancaba su profecía. Como que... Y no podía soltar la profecía como debía ser. Porque Dios me dio ese don, ese ministerio para ministrar dones. Aquí en Caracas, unas 20 o 30 iglesias han sido llenas de dones espirituales. Hemos hecho seminarios y luego ministración de los dones y bueno, han sido bautizados 100, 200 personas en diferentes congregaciones. Entonces yo conocía sobre el tema y le decía: ¿qué te pasa? No sé, pastor, me decía. Y en una de las oraciones en el cuarto, estábamos orando y de pronto se cayó desmayada y comenzó a gritar. ¡Ah! Casi viene el vecino, creían que la estaban matando o algo así. Y gritaba, ¡ah! Horrible. Y yo decía: Dios mío, ¿qué le pasa a esa muchacha? Gritaba. Y de pronto comenzó a reír. Y dice: ¿qué es esto? Y de pronto despertó, me abrazó llorando y me dijo: ¿sabe lo que hizo Dios conmigo? No, hija, le digo. Me retrocedió en el tiempo y me trajo a la edad de los 5 años. Y vi cómo mi padre rajaba patadas a mi madre y le daba puñetazos en la cara. Y eso se quedó acá adentro. Yo tenía 5 años y yo no lo recordaba. Mi mente lo borró, pero mi subconsciente lo recordaba. Y tenía eso acá adentro, algo adentro que yo no sabía. Lo vi y lo pude perdonar. A su nombre. Y desde ese día profetizaba, pero full, a su nombre. Amén, hermanos. Ese tipo de efectos traumáticos que se producen en las personas, esos se producen cuando ha habido estímulos externos sobre los creyentes. Y muchas veces usted tiene escondido esto en lo profundo del corazón. Pero cuando usted acepta a Jesucristo, Él también entra en el mismo lugar para darle la confianza y la seguridad de que usted no tiene por qué vivir con temores. Dice Primera de Juan capítulo 4, 18: el perfecto amor echa fuera el temor. A su nombre, palmas al Señor.
En 2 de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La palabra cobarde es el sinónimo de miedo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y quiere que le diga algo: si usted no renuncia a eso, muchos cristianos viven oprimidos. Y aquí hay muchos que están así. Hay más de 30. ¿Qué ha pasado? Que en su niñez ha sido maltratado, golpeado, abusado, y eso ha quedado ahí. Y tu naturaleza humana lo ha bloqueado. Lo ha bloqueado, pero cada vez que te apagan la luz, te sobresaltas. O cada vez que estás solo en algún lugar, te da temor y no tienes confianza. Hermano, yo le voy a decir el problema que genera el temor. En el libro de Jueces capítulo 7 verso 3, cuando Jehová se revela a Gedeón para salir a la guerra contra los amalecitas y madianitas, él le dice: reúneme a todo el pueblo para que salgan a la guerra. Y se reúnen 32,000 hombres de guerra armados que sacaban espada. Y por la mañana Jehová se levanta y le dice: dile al pueblo que los que tengan miedo que se vayan. Y se fueron 22,000 y se quedó con 10. Jehová no puede operar con gente que no le crea. El temor es decir: no confío en ti. El temor es decir: no tengo confianza en ti. Jehová tiene que ser tu seguridad. Jehová tiene que ser tu fortaleza. Jehová es tu confianza para tu finanza, para tu salud, para tu vida, para todo. Para todo. Mire, esto sí le va a golpear acá adentro. Cuando comencé este ministerio, yo he sido pistolero y traficante de drogas, uno de los peores. Mi foto está en todos los periódicos internacionales. En la Interpol hay una guía telefónica de este ancho. Escapé de 2 cárceles de máxima seguridad. Ya casi ni cuento mi testimonio, pero por ahí está afuera si lo quiere adquirir. Creo que hay 2 o 3 copias. Cuando Cristo vino a mi vida y me cambió y me transformó e hizo lo que usted ha visto, y el cambio que hizo en mí, yo comencé de cero, porque a mí la policía me quitó mis casas, me quitó mis carros, me quitó mis hoteles, me quitó todo lo que yo tenía. Vaciaron mis cuentas bancarias, intervinieron mis cuentas en el Caimán, intervinieron mis cuentas en el Credit Anstal de San Abraham Graven en Suiza, intervinieron mis cuentas en todos los bancos y todo lo que tenía me lo quitaron. Y yo dije: el diablo me lo dio y el diablo se lo llevó. Ahora Jehová es el que me bendice. A su nombre. Y quiere que le diga algo más. Cuando comencé este ministerio y me casé con mi esposa, yo no tenía nada. Nada. Tuve que purgar una larguísima condena en el Perú. Tuve que estar 7 años en una de esas prisiones horribles, donde la vida no vale más que una manzana. Y ahí purgué mi condena con la sociedad. Y en Suiza y en Inglaterra y en otros países donde también me escapé de algunos. Sí, me escapé, me buscan todavía, me esperan por ahí. Ahí no puedo ir. A su nombre. Pero cuando comencé el ministerio, yo le dije a mi esposa: yo no tengo nada, pero tengo mucha fe. Yo sirvo a un Dios grande. Si era terrible en el crimen, voy a ser terrible en el evangelio. Voy a hacer huir a los demonios. Voy a sacar a los demonios y los voy a derrotar, y les voy a robar almas y le voy a hacer daño hasta donde pueda con la obra de Dios. Y cuando comencé con mi esposa, vivíamos en una casita de ladrillo pelado. No estaba ni tarrajeado siquiera. No tenía muebles. El superintendente nacional de las asambleas vino a invitarme a predicar a su iglesia, porque ya se había dado a conocer mi nombre en todo el Perú. Y dijo: quiero saber quién es ese predicador que Dios está usando con milagros. Y me trajo a su iglesia, que tiene como 7,000 miembros en Lima. En ese tiempo era el pastor Eliseo de la Cruz. Y me trajo y vino a mi casa. Y yo no tenía ni muebles. Tenía unas sillas horribles y una mesa de lata. Ese era mi comedor. Así se comienza, hermano. Los grandes ministerios no comienzan de arriba, comienzan de abajo. Porque para que Dios te dé un ministerio fuerte, te hace comer tierra primero.
¿Y sabe qué? Él vino ahí a mi casa con un hombre de Dios que Dios le usa con milagros, un ministerio internacional, y se llamaba Marco Silva. Y se sentaron los dos en una silla y Marco me miraba y yo lo miraba a él. Y yo dije, este lo han mandado para que me discierna, ¿sí? Para ver si es de Dios o no. A su nombre. Y él me miraba y yo lo miraba a él. Y el pastor me decía, no me vas a empujar a nadie. Yo dije, no toco a nadie. El que lo toca es el Espíritu Santo y no necesita ayuda. Él solito se abastece. A su nombre. Yo no le pongo la mano encima a nadie, solamente ministro de lejos. Y él me dijo, está bien. Y lo miró a Marcos, invítelo, pastor. Gracias, le dije. Estás invitado a mi iglesia una semana de campaña. Y me fui a su iglesia, prediqué. Ese mismo día en la tarde, ese varón de Dios me llamó y me dijo que venga a su casa. Yo llegué a su casa y me dijo, abrió un ropero grandazo. Tenía casacas bastante de cuero, ternos como 30. Y me dijo, ¿cuál te gusta? Ese, tienes la misma talla que yo, toma, es tuyo. ¿Cuál zapato te gusta? Escógete 3. Y escogí 3 pares de zapatos nuevecitos, todo era nuevo. Y sacó 2 casacas de cuero, nuevecitas, de cuero muy fino. Las tengo todavía porque no se malogran, son demasiado buenas. Sí, de las que no se malogran. De España son un cuero delgadito que no se malogra con nada, ni con la humedad. Y me las dio. Sacó una maleta Sanso nueva y llenó la maleta de ropa y la cerró. Y me dijo, es tuyo. Y yo me puse a llorar. Y yo le pregunté, ¿por qué haces esto? Y él me dijo, cuando yo pasé por esa puerta, me dijo, Jehová me dijo, ¿ves cómo lo tengo? Lo tengo así porque le voy a dar mucho. A su nombre. Y me bendijo. ¿Sabe por qué le cuento esto, hermano? Porque cuando yo tenía a mi hijo en casa, yo tengo 2 hijos, yo no tenía con qué pagar un hospital, ni siquiera una posta. Era bien duro. Salía a veces de campaña, yo no tenía iglesia, era solo evangelista. Salí a algunas iglesias y poco a poco se me fueron abriendo las puertas. Pero el principio fue muy duro, porque la gente no invita así a ex pistoleros, no los invita. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo que te lleves su televisor o te lleves algo de la iglesia. Esa es la verdad. Y no están seguros si cambiaste o no. Así que fue muy duro para mí. Y yo siempre tenía temor. Yo decía, si mis hijos se enferman, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde los voy a llevar? Si mis hijos se enferman, ¿qué voy a hacer? Y yo sufría por eso, hermano. Yo sufría por eso. ¿Y quiere que le diga que, hermano? Un día, pasando tantos problemas y tantas necesidades, ¿sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, ¿has pecado? No. Entonces, ¿de qué te preocupas? Mientras tengas a Cristo, tienes todo. Tengo 15 años que no uso medicinas. No tengo doctor, mis hijos tampoco. Un día Jehová me dijo, la enfermedad se va de esta casa para siempre. Y se fue. ¿Sabe lo que es pasar 15 años sin tomar ni siquiera una mejorana? Sin siquiera resfriarse. A su nombre. Yo no sé por qué, pero así es. Hace 15 años que no me enfermo. Y yo doy gracias a Dios. Yo le digo, esto es sobrenatural. Me dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera, me dijo. Mientras me sea fiel, yo voy a hacer cosas grandes. Tú vas a servir a un Dios grande. ¿De quién vas a predicar? Me dijo. Oiga, mi hermano, mis hijos pasaron todos esos años de tiempos malos y jamás tuve que llevarlo ni siquiera a un dentista. Ni siquiera a un dentista. Ellos no saben lo que es medicamento, no tienen doctor. Me dice, ¿cuál es su doctor? ¿Cuál será? Le digo yo, si no tienen. ¿A dónde los voy a llevar si no tienen médico? Entonces descubrí que usted no tiene por qué tener temor de nada. Si usted tiene a Jesucristo, usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene todo. Usted tiene todo. Tiene la seguridad, la confianza.
¿Sabe lo que significa la palabra fe? La palabra fe significa emuná. Y la palabra emuná significa certeza. La palabra fides en latín, que significa fe, significa garantía. Oiga, si tienes a Cristo, tienes garantía de todo lo que está acá. Todo lo que está acá escrito. Usted no tiene por qué vivir con miedo. Lo que pasa es que usted no quiere sacar lo que está acá. Usted tiene que sacarlo esta noche. Y si usted lo saca, usted se va a ir eléctrico. Porque hay gente que el Espíritu Santo no le toca por eso. Porque tiene cosas de la niñez que no le dejan crecer en el Evangelio. El pastor los impulsa a una visión, pero no pueden desarrollar sus visiones porque voy a abrir mi casa, tengo miedo. Voy a hacer esto, ¿funcionará? No, ¿podré? No podré. Viven con temor. El temor impide, paraliza la mano de Dios. Dios no se mueve en la duda ni en el miedo, se mueve en la certeza y seguridad, en la confianza y en la fidelidad. A su nombre, palmas al Señor. Yo podría citarles el caso de Daniel. Dígame, cuando el rey Darío dice, lo vinieron a denunciar a Daniel. Bueno, ya transgredió la ley, le tocaba la fosa, ¿no? Pero el rey era su amigo. ¿Qué hizo el rey? Voy a librar a Daniel. Y él podía, porque él era el rey o no era el rey. Él podía librar a Daniel. Y él estaba pensando cómo lo iba a librar. ¿Y sabe lo que le dijo Daniel? No me libres. No me libres, no puedes violar la ley. Otro le diría, sí, rey, sálvame de la boca de los leones. No, no me libres. No lo hagas, rey. Vas a quebrantar la ley. Fíjese, al revés. Méteme en la fosa. Pero Daniel, méteme. Bueno, métanlo. Igual lo metieron. Pero antes de meterlo, el rey le dijo, el Dios a quien tú sirves te libre de la boca de los leones. Y en la mañana, Daniel vive para siempre, rey. Cuando Pablo llegó a la isla de Malta, mire, Malta es una isla donde si usted entra a internet va a descubrir que habita una serpiente llamada la mamba negra. Su picadora tarda 15 minutos en dar un choque eléctrico al corazón. ¡Pum! Explota. Y la muerte es instantánea. El veneno más rápido y la forma de morir más espantosa. Y cuando Pablo estaba moviendo las cosas, preparando la leña para comer algo en Malta, porque venían de un naufragio con un hambre terrible, una serpiente ¡crack! Le cogió la mano y lo mordió. Y Pablo se puso a llorar. La sacudió en el fuego y se sentó a comer. Y se olvidó de la mamba. Y los aborígenes estaban así, esperando que se ponga como una pelota y se muera. Y más bien, en vez de morirse, le dio más hambre. A su nombre. En vez de morirse, le dio más hambre. ¿Acaso le dio miedo a la serpiente? Si dice la Biblia, aunque comieras cosas mortíferas, no te hará daño. Miren, cuando yo me casé, mi esposa se infectó con SIDA. Eso se los he testificado ayer. Ella se pinchó con una aguja de menoclisis siendo enfermera y no lo sabía. Yo conviví 2 años, ya casado con ella, tuvimos relaciones 2 años, ella estando sidosa. O sea que el SIDA lo tenía yo también. A mí no me importaba su SIDA ni nadie. Yo decía, es tontería, decía, Jehová de los ejércitos es mi Dios. Y cuando Dios se la llevó al cielo para operarla y cambiarle la sangre y hacerle una transfusión, que ahora tengo mi hijo sano y ella también, tengo 3 positivos de ese SIDA. Este es un testimonio con papeles y le puedo mandar y decirle los nombres de la que le hizo los controles y todo. Este es milagro con papeles. ¿Sabe qué? Cuando ella subió a la presencia del Señor,
Y ella le dijo, mi esposo también debe estar infectado. Y el Señor le dijo, por lógica, le dijo mi esposa, él debe estar infectado. Y él le dijo, aquí no entra la lógica. Yo he guardado a mi siervo y el mal no le tocó. Y no me tocó. Y tampoco me importaba. No me importaba, porque así tiene que vivir usted, confiado y seguro. Porque usted es hijo del dueño del mundo. Usted es hijo del creador, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es su Padre. Si lo tienes a Él, tienes todo. A su nombre. Palmas al Señor. Isaías 41:13 dice: yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dije, no temas. A su nombre. Salmo 121:5 dice: el Señor es tu guardador, tu sombra en tu mano derecha. No temeré. Eso no viene de Dios. Está bien que el impío viva aterrado. Yo también estaría aterrado, porque si me muero sin Dios, ya sé a dónde voy. Pero teniendo a Cristo tengo seguridad, tengo garantía. No temo a nada, porque todo está en sus manos. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hice una campaña en un lugar muy grande, un poco más chico que un estadio. Y Dios me bendijo con una ofrenda que la tuve que cargar en una maleta, porque no entraba en una bolsa, en una maleta así. Era demasiada ofrenda y no la podía cargar. Así que la metí en una maleta y me iba yendo con mi maletín, me lo colgué acá y me venía con mi ofrenda contento a mi casa. Y nadie sabía que esa maleta estaba llena de dinero, porque eso es lo que Dios me había bendecido en los 3 días de ese estadio. Y cuando estaba bajando el camino, vino una palabra de ciencia y me dijo: detente. Yo siempre le obedezco, hermanos. Creo que el estar acá, la razón de estar acá es que le obedezco. Porque el que le obedece llega lejos, el desobediente no. Y me dijo: detente y vuelve por donde viniste. Y yo me di vuelta y me regresé. Toma un taxi y vete a tu casa. Si sigues bajando por ahí, te van a cortar la cara con una navaja y te van a robar todo lo que tienes. Y no lo permitió. Cuando tú caminas con Dios, caminas con protección, caminas con seguridad, caminas con garantía. No tenemos por qué tener miedo de nada. Él camina contigo. La Biblia dice: los ángeles de Jehová campan alrededor de aquellos que le temen y los defienden. A su nombre. Palmas al Señor. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Yo no sé cuántas personas nos visitan por primera vez. Levante su mano. Que no sean cristianos. Yo les invito a recibir a Jesús, si es que así desean hacerlo. Voy a orar por ustedes para que puedan entregar su vida a Cristo. Puedan pasar por acá adelante. Todos los que quieran recibir a Jesús, pase por favor, rapidito. Palmas al Señor, porque hay fiesta en los cielos. Adelante.